Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Dilelio, soy MVP de Directory Services. Hoy vamos a ver un poco más en profundidad el Task Manager de Windows 8. Como ya hemos visto en notas anteriores, hemos visto que ha tenido una evolución significativa y bueno, esta herramienta nos puede ayudar mucho en el momento de hacer troubleshooting de nuestro equipo y ver cómo se manifiesta en distintas situaciones. Con el administrador de tarea podemos supervisar el rendimiento del equipo, comprobando los gráficos y los datos del CPU, el uso de la memoria y también para ver el estado de la red, también si es que hay más de un usuario conectado a la computadora, podemos ver quién está conectado. Como vemos, la nueva interfaz del Task Manager ha cambiado bastante, nos trae mucha mayor información. Nosotros tenemos la solapa procesos donde vemos todos los procesos que están ejecutándose, todas las aplicaciones, los procesos en segundo plano. Como podemos ver, aquí tenemos distintas agrupaciones en aplicaciones, en procesos de segundo plano y a su vez en los distintos procesos que pueden estar ejecutándose. Si nosotros queremos mayor información al respecto, podemos ir a la solapa detalles donde veremos sin este tipo de agrupaciones. Está bueno en la parte de procesos donde yo tengo toda la información referida a lo que es la red, el disco, la memoria del CPU de los distintos procesos y me va marcando quién es el que más consumo está teniendo. A su vez, si tenemos un proceso que tiene varias instancias ejecutando distintos elementos, podemos con un clic con el botón derecho detener el servicio o buscar en línea o abrir la solapa servicios. En este caso porque es un servicio. Si fuera una aplicación donde yo tengo eh, varias instancias, también podría ser lo mismo. Ahora si pasamos a la solapa de performance o rendimiento, podemos ver los distintos comportamientos en forma gráfica. Yo acá tengo historial porque lo tengo ejecutándose hace un rato, cosa de que me capture gráficamente datos. Vemos el movimiento de la red, la Wi-Fi como la tengo desconectada no la vemos y estas son las dos redes virtuales. Puedo cambiar el gráfico a los procesadores lógicos y veo la diferencia por procesador. Ahora si vamos a la solapa historia de aplicaciones, podemos ver un breve historial de nuestras aplicaciones y cuáles fueron sus consumos. Aquí también vemos todas las que son las aplicaciones Metro. Como podemos ver, el escritorio remoto en una aplicación Metro fue la que más ha consumido en este último periodo. Por ejemplo, si expandimos el correo donde tengo distintas opciones, veo los subconjuntos de datos. De aquí también puedo cambiar a esta aplicación, ¿no? Si yo voy acá a calendario, me trae directamente el calendario. Si vamos a la solapa inicio, aquí se nos proporciona una lista de las aplicaciones configuradas para iniciarse
en forma predeterminada cada vez que inicia el sistema operativo. Esto era similar a lo que hacíamos con el msconfig en las versiones anteriores. Ahora en esta ficha tenemos justamente los elementos que antes teníamos en el msconfig, donde aquí puedo deshabilitarlo, puedo trabajar con estos elementos. En la ficha de usuarios vemos los usuarios conectados. En este caso, como estoy yo solamente en la notebook, pero si fuera un servidor o fuera una máquina que comparto, tendría varios usuarios. Esta solapa está muy buena porque si yo tengo un equipo donde tengo varios usuarios conectados, me muestra fácilmente sus consumos, y también si expando el usuario veo los procesos que está ejecutando, también con sus históricos, con sus consumos en tiempo real, en forma gráfica. Si vamos a la solapa de detalles, bueno, esto es un poco lo que comentábamos antes. Vemos todos los procesos como era en la versión anterior del Task Manager, donde vemos todas las instancias sin ninguna agrupación y simplemente con sus consumos. Las funciones son las mismas. Aquí ahora tenemos la solapa de servicios, donde vemos la lista de los servicios, su descripción, su estado, y donde podemos administrar los servicios de nuestro equipo. Si quiero iniciar, detener, reiniciar, por ejemplo, ir a la solapa servicios directamente, con lo cual puedo desde el Task Manager configurar los servicios de mi equipo. Ahora vamos a ahondar un poquito más en profundidad sobre el administrador de tareas. Volvemos a la solapa de rendimiento y ahí podremos ver, por ejemplo, si seleccionamos el CPU, que simplemente el administrador de tareas nos brinda la marca y modelo de nuestro procesador, identificando nuestro equipo, ¿no? Nos da la velocidad, el número de sockets, los núcleos, los procesadores lógicos son bien visibles. Si quiero puedo cambiar el gráfico a los procesadores lógicos y ahí veo el consumo de cada uno de ellos. A simple vista tengo el porcentaje de utilización, la velocidad, la cantidad de procesos, subprocesos, los identificadores, el tiempo que está activo. Tiene mucha información, el estado de la caché, si está habilitada la virtualización, o sea, tenemos mucha información. Desde aquí mismo podemos abrir el monitor de recursos, el cual nos va a dar mayor herramientas al nivel, mayor cantidad de detalles si queremos hacer un troubleshooting de nuestro equipo. La realidad que la herramienta principal de troubleshooting es el monitor de recursos. Sin embargo, el administrador de tareas nos brinda información concisa, rápida, de una forma muy sencilla. Si vamos a la sección de memoria, vemos también la cantidad total de memoria que tenemos, el tipo de memoria que tenemos, la composición de la memoria. Por ejemplo, acá nos informa que esta sección es la memoria usada por los procesos que están ejecutándose. Este otro slot es la memoria en espera y esta es mi memoria libre. También veo la cantidad de memoria en uso, la cantidad disponible, la confirmada, la memoria en caché, la velocidad, los slots usados, el factor de forma si es SODIMM y la cantidad de memoria reservada para el hardware. También nos muestra información sobre el paginado y sobre el no paginado.
Entonces, en el primer gráfico muestra el uso de la memoria en una escala de 0 a la cantidad total de memoria que tenemos. Este marco se va refrescando cada 60 segundos, como podemos ver aquí. El segundo gráfico nos muestra la memoria utilizada por los procesos, los controladores o el sistema operativo. Ahora, si vamos a la solapa del disco, vemos también la información del disco, vemos el número de modelo de la unidad, el tipo de unidad, que son bien visibles aquí en la parte superior. Esto ya no tenemos la necesidad de ir al administrador de dispositivos para ver esta información, con lo cual es muy práctico, ¿no? También podemos ver la capacidad del disco. Recordemos acá el tiempo de refresco de 60 segundos. El primer gráfico muestra el tiempo activo y el porcentaje de utilización del disco. Algo que está bueno es si nosotros nos paramos sobre el gráfico, nos da una breve descripción también. Este segundo gráfico nos muestra la tasa de transferencia al disco y las velocidades que ha tenido. También vemos el tiempo de actividad, el tiempo de respuesta, la velocidad de lectura, escritura, la capacidad que tenemos y si tiene archivo de paginación. Ahora vamos a ir a la solapa Ethernet. En la solapa Ethernet nos muestra también la información de nuestra placa de red. En la parte superior nos muestra el nombre del adaptador, el nombre del DNS y tanto su dirección IPv4 e IPv6. Si queremos más información, podemos hacer en el gráfico ver detalle de la red y nos proporcionará esta nueva ventana con mayor información. Aquí en mi caso veo la Wi-Fi, que ahora está desconectado, veo mi Ethernet, que es mi red física, que es la que más tráfico tiene, y veo dos Ethernet más, que son mis redes virtuales, mis adaptadores virtuales para mis ambientes virtuales en VMware. Si yo hago un clic derecho y pongo vista de resumen de gráfico, me achica nada más a ese gráfico de lo que estoy viendo. De aquí mismo puedo cambiar a los elementos que habíamos visto antes, como puede ser el disco, la memoria o el CPU. Si vuelvo a destildar la vista de resumen de gráfico, vuelvo al estado inicial. Ven, aquí les muestro las Ethernet siguientes, donde aquí veo a qué adaptador corresponde. Y como la Wi-Fi está desconectada, ni siquiera puedo accederla. Si hago un doble clic, me puede achicar y ver el resumen de todos los componentes y lo puedo mover si quiero a algún sector de la pantalla. Una cosa más, si yo quiero ver nada más que este resumen, hago doble clic, veo el consumo y también puedo incluso ocultar los gráficos. Entonces veo nada más que el consumo y los en modo texto, digamos, de nuestros dispositivos. Bueno, vamos a cerrarlo. A ver, ¿cómo hacemos fácilmente para ir y abrir el Task Manager? Esto por ahí lo tendré que haber hecho al principio del video, pero bueno, se me ocurrió ahora. Tenemos en Windows 8 varias opciones. La que yo generalmente uso, que es presionar la tecla Control, Shift y Escape, todas al mismo tiempo. Si no, la típica Control Alt Del en el equipo y ejecutar el administrador de tareas. Con el botón derecho
Sobre la barra podemos ejecutar el administrador de tareas, y si no, con Windows X tenemos este menú muy importante, que ya vamos a ver más adelante, donde también ejecuto el administrador de tareas. Ahora, los procesos agrupados. La verdad que es algo muy bueno, que considero que nos ayuda a organizar todos los procesos por grupo y por tipo. Realmente es un cambio que hace que sea muy superior a las versiones anteriores, donde yo tenía todo mezclado, que en definitiva de esta forma, por ejemplo, tengo todo mezclado y quizás tengo que hilar mucho más finos. Obviamente, al tener los procesos anidados es mucho más fácil para la identificación, sobre todo si tenemos que buscar alguna cosa con problemas, ¿no? O sea, tenemos que hacer un troubleshooting de algo, es mucho más fácil buscar y tener un pantallazo general, por lo menos así, que después sí, obviamente, si queremos mayor información podemos venir a los detalles y analizarlo por acá, pero la visión más rápida y la que considero mejor es por la parte de procesos. Bueno, entonces al momento de si tenemos que buscar algo, a ver, antiguamente siempre el foco principal era el CPU y la memoria. Hoy por hoy tenemos también la opción de ver el disco, ver el consumo del disco. También podemos agregar mayor información. Esto es tal cual era en las versiones anteriores, donde yo podía poner más columnas donde puedo ver el proceso. Esto también me sirve el número del proceso por si yo quiero matar la aplicación desde línea de comando con el task kill. A ver, toda esta información nos sirve mucho para cuando tenemos que hacer algún troubleshooting, ¿no? Obviamente, cuanto más información tengamos, más fácil nos va a hacer y más herramientas nos va a dar para hacer el troubleshooting. Por ejemplo, si vemos aquí, podemos ver el consumo del CPU y de la memoria y el disco que me está consumiendo actualmente. Por ejemplo, vamos a poner a copiar algo pesado desde la red, así vemos cómo el proceso va cambiando mientras va copiando el archivo. Vemos que se pone en rojo porque es el que más consumo me está generando. Vemos que cuál es el proceso, cuál es el CPU que está consumiendo, la memoria, la tasa del disco, la tasa de copia son 11,5 megas por segundo y el consumo de red. Vemos que a medida que va consumiendo se va cambiando de color, con lo cual esto también visualmente es muy provechoso para ver cuál es la situación de, de los procesos, ¿no? Sobre todo si tengo un proceso que está matándome el equipo porque me está consumiendo la red por mucho tiempo o el disco. O sea, antes más que nada con el Task Manager o el administrador de tareas nos poníamos a ver si me consumía mucha memoria o mucho CPU y de acuerdo a la importancia o a la situación en particular matábamos ese proceso, esa aplicación y listo. Ahora desde el administrador de tareas también podemos ver el consumo de disco y el consumo de red, que es algo muy importante. Vamos a cancelar la copia y vemos que vuelve a la normalidad y cambia de color. Este mapa de colores, por llamarlo de alguna forma, es algo que realmente está muy bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo hay un proceso que no sé qué es
o veo que me está consumiendo y no sé qué es. Yo puedo venir directamente al proceso, botón derecho y pongo buscar en línea y me va a hacer una búsqueda sobre ese proceso a ver qué información se encuentra en internet sobre el mismo. Esto es algo muy bueno y muy práctico al momento de analizar qué procesos tenemos y a ver si tenemos un spyware o no ejecutándose en nuestra máquina. O sea, proceso que nosotros desconozcamos no quiere decir que sea malicioso. Por ejemplo, en este caso, donde quizás el nombre no nos dice mucho y nos da a sospechar, pero fácilmente podemos buscar en línea y tenemos una información necesaria como para saber si este proceso es malicioso o no. Bueno, con esto último voy a dar por finalizado la revisión del administrador de tareas. La verdad que es algo que hace rato que quería hacerlo porque realmente me parece que es uno de los cambios más prácticos que hay, por lo menos para mí que hago mucho troubleshooting y hago muchos manejos con las máquinas eh, en distintas situaciones, nos sirve mucho para ver qué es lo que está pasando en nuestros equipos, sin necesidad de abrir un monitor de recursos donde ya implica que ponga mucho más esfuerzo para saber qué está pasando. A ver, si yo quiero ahondar mucho más, en mayor profundidad, a ver qué está haciendo mi equipo, obviamente voy a abrir el monitor de recursos. Ahora, si yo quiero un simple pantallazo de una forma rápida, a ver en qué situación estoy con el administrador de tareas de Windows 8, puedo hacerlo tranquilamente. Bueno, les agradezco este tiempo que han estado conmigo viendo este video, este screencast. Les agradezco por seguirme en el blog, en Twitter y en los demás medios. Nos estamos viendo la semana próxima en el próximo screencast. Muchas gracias. Hasta luego.